desde cuánto cuesta un pan hasta por qué el precio del dólar cambia. Todo tiene una razón detrás y sí tiene que ver con la economía. Pero pues no te preocupes porque aquí te lo vamos a explicar sin vueltas. Hoy hablamos con una especie especial que tiene temas fundamentales como es el papel del Estado, la organización, cómo funcionan los ciclos económicos, qué dicen las teorías económicas, qué son las cuentas nacionales y cómo entender conceptos como devaluación o inflación. Así que si alguna vez te preguntaste por qué suben los precios, este episodio es para ti. A ver, vamos desde el principio. ¿Qué es el Estado en términos económicos? Básicamente es el conjunto de instalaciones en el medio de la política y lo que abarca de ello. Mucha gente piensa que el Estado solo es para celebrar nuestros impuestos y hacer elecciones, pero en realidad tiene funciones súper económicas y más importantes como regular el mercado. Además, cuando el mercado falla como en una crisis, un desempleo, una pandemia, es el Estado el que entra a rescatar. Puede dar apoyos económicos, estimular el consumo, crear empleos temporales o controlar precios. Y eso nos lleva a una tema clave, la globalización. Vives en un mundo totalmente unido. Lo que pasa en un país puede afectar a los otros directamente, como lo es el país México con Estados Unidos. Incluso uno muy lejano como España o China puede también afectarnos de manera sobrenatural. Puede tener efectos también directos en nuestra economía local, como son las ciudades y los estados. Un ejemplo, si sube el precio del petróleo en el Medio Oriente, probablemente suba el precio de la gasolina en la ciudad. O si hay una crisis financiera en Estados Unidos, puede afectar a la moneda del país. Entonces el Estado no solo funciona dentro del país, sino que abarca todas las partes del mundo, por eso es importante para aprender sobre el estado de la política. En resumen, el Estado es como el director de la orquesta, nos toca instrumentos, pero si no organiza todo bien, la economía está en la mano. ¿Alguna vez han escuchado que el país está en recesión o que hay recuperación económica? Esto tiene que ver pues con ciclos económicos, que son las medidas pasadas naturales por las que pasa toda la economía. Se dividen en 4 fases. Expansión. Cuando todo va bien, hay empleo, la gente consume y todos literalmente tenemos una economía estable. El auge, que es el punto más alto, donde consumes más productos y no pasa nada en tu economía. La recesión, cuando empieza a caer el crecimiento, sube el desempleo y baja el consumo. Se despiden las empresas, se despiden a gente y eso provoca el desempleo de miles de personas. Y la recuperación, cuando poco a poco todo mejora. Es como una montaña, a veces estás arriba y a veces abajo. Y entender eso ayuda a los gobiernos a saber qué decisiones tomar. Si gastar más o subir tasas de intereses o ayudar a ciertos sectores. Y ahí entra la coyuntura económica, que es una radiografía del momento actual. Estamos creciendo, cayendo, la gente está gastando o simplemente está desperdiciando su dinero. La coyuntura se analiza con datos, cifras, empleos, crecimiento del PIB, precios, tipos de cambio y sirve para tomar decisiones informadas, y en este caso es como revisar el clima antes de salir. Ok, momentos de ponernos más teóricas. Existen muchas corrientes económicas, pero pues hoy vamos a hablar de las que nos ayudan a entender el rol del Estado y el mercado, la teoría neoclásica y la teoría ecléctica. La teoría neoclásica confía plenamente en el mercado. Dice que la oferta y la demanda se equilibran solas, que si hay muchos productos, bajan los precios, y si hay pocos, suben. Según esa visión, el Estado debería intervenir lo más antes posible. O sea que el mercado se regula solo. Pero esto a veces no se ocurre. Hay desigualdad, contaminación, monopolios, cosas que el mercado no resuelve solo. Y ahí entra la necesidad de otras ideas. La teoría ecléctica no se casa con una sola visión, toma ideas del liberalismo y hasta del marxismo. Si hace
producir un país en un año o en un trimestre, comparándolo con un periodo anterior a uno presente. Pero también está en el ingreso nacional, el gasto del gobierno, las exportaciones e importaciones. Es como llevar el presupuesto de una casa, pero al lugar. ¿Y para qué sirve? Bueno, gracias a estas cuentas el gobierno se puede dar cuenta si puede subir los precios, si aumenta el salario mínimo o si necesitan subir o reducir los impuestos. También sirve para que los organismos internacionales evalúen un país y, por ejemplo, si quieres medir un préstamo como país, el FMI y el Banco Mundial revisan tus cuentas nacionales para ver si eres. Vamos a cerrar con dos conceptos que escuchamos todos los días: la inflación y la devaluación. Bueno, empecemos con la inflación. La inflación es cuando los precios suben, y no hablamos de un solo producto, sino de un aumento generalizado en todos ellos. Cuando hay inflación, por el mismo billete de 20 pesos que tú compras unas tortillas, puedes comprar menos cosas como las Hay muchas causas: exceso de dinero en circulación, aumento de los costos de producción o factores externos como las crisis internacionales. Una inflación moderada es normal, pero cuando se descontrola la gente pierde el poder adquisitivo y los salarios no alcanzan y hay más tensión y crisis en la gente. Ahora, la devaluación es cuando la moneda nacional pierde un valor frente a otras monedas. Por ejemplo, si antes un dólar costaba 18, ahora solo cuesta 22, o sea, eso es una devaluación. La devaluación puede hacer que importemos productos más caros, pero también puede ayudar a las exportaciones, porque nuestros productos se vuelven, por así decirlo, más atractivos para otros países. El problema es cuando la inflación y la devaluación se juntan al mismo tiempo. Ahí sí se necesita una buena estrategia del Estado para evitar una crisis económica. Bueno, ya hablamos de muchos temas, desde cómo funciona el Estado en la economía hasta cómo sube el pan. Y lo más importante, todo está conectado. La economía no solo es para expertos y políticos, es para todo el mundo, para entenderla y saber más sobre ella. Nos ayuda a votar y a poder entender cómo funciona el mundo. Y esto es la idea de Econometes, que entiendes junto a tu alrededor y lo puedes explicar, cuestionar y transformar. Bueno, pues sería todo por nosotras.